Un saludo muy cordial para cada uno de ustedes. Vamos a meditar en la palabra del Señor en este momento y vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor, que sea Él quien nos capacite a través de su Espíritu Santo usando su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, te honramos. Te alabamos, Señor, en este momento. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro creador. Eres, Señor, nuestro redentor y eres nuestro sustentador. Gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra y te rogamos que ella obre en nuestras vidas, que podamos nosotros, Señor, asumir tu palabra para cada vez ser como tu Hijo Jesucristo. Te alabamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, estamos estudiando la temática de los 10 mandamientos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Los 10 mandamientos. Corresponde hoy el número 1. Corresponde el número 2. Número 3. Bueno, ahí vamos, ya estamos que le pegamos. El número 4. El número 4. ¿Y cuál es el mandamiento número 4? ¿Cuál es? No te harás imágenes. Ese es por ahí de los primeros. ¿Cuál? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Para santificarlo. Vamos a estar allí, mis hermanos, Éxodo capítulo 20, versículos 8 al versículo 11. ¿Y cuál es el día de reposo? ¿Cuál es el día de reposo? Sábado. ¿Todos? ¿Por qué no nos reunimos los martes, los miércoles o el sábado? ¿Cómo lo hacemos los domingos? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y en este mandamiento, digamos que hay una ley moral, pero no se refiere específicamente al día sábado, sino que hay ahí un par de elementos que muchas veces descuidamos. El principio de separar un día de la semana para adorar a Dios y descansar sigue en vigencia. Eso no se ha quitado, eso sigue. El principio de sacar un tiempo, un día de la semana para adorar a Dios y para descansar, eso sigue en vigencia. Ahí hace referencia a que es un mandamiento moral, allí. No en cuanto a la observancia del sábado. Y eso es lo que vamos a estudiar en este momento. Vamos a mirar entonces allí pues el mandamiento del día de reposo. Y vamos a tener dos pasajes. Vamos a estar allí en Génesis capítulo 2. Y miramos el versículo 1 al 3. Y vamos a estar en Éxodo capítulo 20, 8 al 11. Génesis capítulo 2 y vamos a mirar allí este mandamiento del día de reposo. Dios reposó en el sentido de satisfacción y de deleite en su creación perfecta. Vamos a mirar el versículo 2 de Génesis capítulo 2. Alguien que
lo quiera leer. ¿Qué dice? Acabó Dios en el día séptimo. En el día séptimo. ¿Cuál era el día séptimo? Pero ahí no dice que sea sábado. Dice día séptimo. Día séptimo. ¿Sí? No aparece, gracias hermana por la lectura, no aparece allí, si usted tiene la Reina Valera, al final, allá, cada vez que aparezca día de reposo, entonces hay una pequeña información allá al finalizar la página que dice, aquí equivale a sábado, pero dice el Señor que Él descansó el día séptimo, allí en el versículo 2. Ahora descansó, ¿por qué? Porque estaba cansado. ¿Qué significa descansar? ¿Qué significa ahí descansar? Quiere decir que el Señor paró lo que estaba haciendo, que el Señor cesó su trabajo y vio que todo lo que Él había hecho era perfecto y se gozó en eso. Entonces Dios reposó en ese sentido de satisfacción, de deleite en su creación, en lo que ya Él había hecho. Y pudiéramos decir, todo el trabajo que Él iba a hacer, lo realizó ¿en cuántos días? En 6 días. El séptimo no había más trabajo para hacer, porque a Él no le quedó nada pendiente. ¿Por qué no le quedó nada pendiente? Porque todo lo que Él hizo fue perfecto, acabado, perfecto. No se puso a mirar allá al hombre, uy, me hizo falta como ponerle un mechón por aquí. No, Él paró. Eso quiere decir descansar, no en el sentido del cansancio, porque Él no se cansa. El Sabbat, día de reposo, la palabra hebrea Sabbat se traduce como sábado, como sábado. No da la idea de relajamiento, o de no hacer nada. Esa no es la idea. El Señor paró el trabajo que estaba haciendo, cesó su actividad. Lea Éxodo 20, capítulo 20, versículo 11. No había más que hacer, gracias hermano. Mire, ya Él terminó todo el trabajo en los 6 días. Él terminó todo en los cielos, la tierra, el mar, todas las cosas, y reposó en el séptimo día. ¿Qué significa ahí la palabra reposó? Que no trabajó, porque ya todo lo había hecho, todo lo había hecho. Pero reposó el Señor porque le tocó, por obligación. No. ¿Por qué reposó el Señor? Por gusto, por satisfacción. Porque el Señor miró la obra y dijo, todo está perfecto, no voy a hacer más. Y bendijo el día séptimo, porque en ese día Él cesó lo que estaba haciendo. Dijo, no voy a hacer más, ya está perfecto.
Y aquí podemos ir mirando nosotros, mis hermanos, porque la esencia del mandato del día de reposo no es el sábado. La palabra sabbat es reposo, pero pasa a nuestra lengua castellana como sábado. Pudo haber pasado miércoles o cualquier otro nombre. Y podemos mirar aquí, mis hermanos, entonces, que nosotros también debemos reposar, que también debemos descansar, que también debemos parar. Usted no ve por ningún lado de la Biblia a Dios allí pensando en el séptimo día qué hacer, qué trabajar. Nosotros sí. Nosotros en ese día de descanso nos llevamos el trabajo para la casa. Estamos todavía haciéndole, estamos todavía trabajando. Y hasta muchas veces nos incomodamos porque ese día vamos a compartir con la familia. Y si estamos con la familia, estamos pensando allá, ¿qué hacer? Dios no estaba pensando en qué hacer. Él estaba descansando, reposando. Ya Él todo lo que tenía que hacer lo había hecho. Y por eso Él se gozó en ese día. Disfrutó ese día. ¿Gozamos nosotros ese día? ¿Disfrutamos nosotros ese día de descanso, de reposo? ¿O todavía estamos pensando en todo lo que hay que hacer? Dios bendijo y santificó el día de reposo desde el principio. Versículo 3 de Génesis, capítulo 2. Ahí está clarito. Dios bendijo el séptimo día. ¿Por qué? Porque en ese día Él reposó. Porque en ese día Él paró. Dios bendijo y santificó ese día. Y lo mismo está allí en versículo 11 del capítulo 20 de Éxodo. Dios separó un día como un testimonio de las maravillas de la creación de Dios. Y usted lo lee en los dos pasajes. Dios hizo todos los cielos, la tierra, todo, y paró. Y bendijo ese día. Bendijo ese día. Es un día, mis hermanos, para reconocer la maravillosa creación de Dios. No es un día para renegar. No es un día para decirle a Dios que lo que Él hace está mal hecho. Es un día de gratitud, de reconocimiento, de admiración hacia Dios y lo que Él hace. Dios orientó al hombre la manera de observarse el día de reposo. Y vamos a ubicarnos aquí en Éxodo en el capítulo 20. Dios orientó al hombre cómo debía observarse ese día de reposo. Cuando habla del día de reposo, en el versículo 8 hasta el 11, el Señor Dios instituyó en el Sinaí, en el monte Sinaí, el día de reposo. En el pacto mosaico, en el pacto con Moisés. Y ese pacto con Moisés, que algunos llaman también el pacto mosaico o el de la ley de Moisés, ese pacto es un acuerdo fundamental que aparece en la Biblia específicamente entre Dios y ¿quién? ¿Entre Dios y quién? Y el pueblo de Israel.
entre Dios e Israel. No más. Usted y yo no estamos allí como cristianos. Ese fue un pacto entre Dios e Israel. Y en ese pacto que Dios instituyó únicamente para el pueblo de Israel, el Señor estableció allí un sistema del séptimo día, un sistema de sábados. Y por eso usted encuentra por allá en el Antiguo Testamento leyes rituales, ceremoniales, en donde se habla del séptimo día, o cada 15 días, fiestas semanales, fiestas mensuales, ceremonias, rituales. Aún en el Nuevo Testamento, en los evangelios se habla de esas fiestas cuando los judíos las realizaban. Cuando los judíos realizaban esas fiestas era día de reposo. Para ellos el día sábado, el día sábado. Entonces Dios estableció ese sistema de sábados cada 50 años. La fiesta del jubileo. Y se relacionaban con los sábados. Pero fue un acuerdo única y exclusivamente con el pueblo de Israel. Los sábados no son para nosotros. Los sábados no fueron para los gentiles. Los sábados fueron para los judíos. Pero por eso usted y yo no vamos a decir, pues hermanos, si los sábados no es para los judíos, pues ¿por qué no pasamos de largo el mandamiento 4 y ya? No, porque ahí hay una ley moral que está ahí, metidita ahí para nosotros. Y no es el sábado como el énfasis del mandamiento. Ya hemos mencionado algunas cosas. Por ejemplo, el descanso. Ya eso va para nosotros, el descanso. Entonces, Dios estableció requisitos para la observancia del sábado. Incluso quien no observaba el sábado tenía pena de muerte. Pero para el pueblo de Israel, solo para el pueblo de Israel. Sí, hermano, ahorita los vamos a mirar. Gracias, hermano. Mire, en el versículo 8, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cómo vamos a acordarnos? Si dice acuérdate, es porque ya se había establecido. ¿Y dónde se había establecido? En Génesis, capítulo 2. ¿Quién reposó allá? Dios. No estaba el hombre. Dios fue quien reposó allá en Génesis, en el capítulo 2. Entonces el Señor dice ahora, acuérdate de ese día de reposo. Entonces Dios nos orienta cómo debemos nosotros mirar el día de reposo, como un día de ¿qué? De recordatorio, de recordación. Porque dice el Señor, acuérdate. Ahora, del día de reposo. ¿Por qué particularmente, dice ahí la Escritura, del día de reposo? Porque en ese día Dios había terminado su trabajo. Y en ese día Él paró. Ese día Él cesó sus actividades. Entonces debemos nosotros, mis hermanos, en ese día recordar a Dios como creador. Esa obra maravillosa que Él hizo, esa creación maravillosa. Pero usted sabe que esa creación se dañó. Nosotros la embarramos.
El hombre la embarró y dañó eso que Dios había hecho. Entonces también en ese día podemos recordar a Dios como Salvador, como Redentor. Porque podemos ver que la creación está cicatrizada por el pecado. Qué bueno recordar en ese día que Dios es nuestro creador, que Dios es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Porque esa creación tan bonita, tan perfecta, tan buena que hizo el Señor, nosotros la dañamos. Es un día para recordar. Acuérdate. Es un día para meditar. Mire, ¿en qué parte de la tabla de los 10 mandamientos está el día de reposo? Más o menos, ¿en qué parte está? ¿Al principio, al final o por ahí cerca en el medio? Como en el medio, ¿verdad? Por ahí en el medio. ¿Sabe por qué aparece allí? Porque en ese día nosotros nos podemos sentar y a pensar que los mandamientos que están allá arriba se relacionan con Dios y que los mandamientos que están allá abajo después del cuarto mandamiento se relacionan con el hombre, con nuestro prójimo, con nosotros. Eso lo podemos hacer en ese día, un día de reflexión. Así que, hermanos, no era tanto el día, sino lo que se hacía en ese día. Lo que se hacía en ese día. Ahora usted dirá, hermano, mire, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pues la palabra santificarlo está diciendo, hermano, que tenemos que poner ese día ya especial. Que el sábado debe ser ese día especial, santo. Lo que pasa es que nosotros tenemos una formación tradicional de muchos años y pensamos que cuando decimos santo se refiere a una cosa, un objeto, una persona que sobre su cabeza tiene una ruedita. Y nosotros decimos, ese es el santo. Y nos tiran en la televisión, los medios de comunicación. Oh, que el Papa va a beatificar a una persona, va a declarar santa a una persona. Entonces, como tenemos esa en la cabeza, decimos para santificarlo. ¡Ay, el sábado! Entonces vamos a venerar el sábado. No, acuérdate del día de reposo vamos a dar otro sinónimo. ¿Para qué? Para apartarlo. Para ponerlo aparte. Que sea un día diferente en cuanto a nuestras actividades cotidianas. Eso es santificarlo. No se trata del día, sino de lo que hagamos nosotros en ese día. Eso es lo que hagamos nosotros allí. Miremos este día como un día apartado para honrar al Dios Santo. Es un día apartado, santificar ese día, apartar ese día. Mire el versículo 10, la primera parte. Pero el séptimo día es reposo ¿para quién? Para el Señor. El día de reposo para el Señor. Es para Jehová tu Dios. Un día apartado para honrar al Señor. Por supuesto, todos los días. Claro que sí. Todos los días. Pero en este acordarnos de tener un día para honrar al Señor en ese día. Y es un día de cesación y de descanso.
6 días trabajarás y harás ¿cuánto? ¿Y harás cuánto? Toda tu obra. Mire, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Qué quiere decir eso? No deje nada para el otro día. No deje nada para el séptimo día. Ese es el enfoque del texto. No deje nada para otro día, para el séptimo. 6 días, 6 días. Usted estará diciendo, hermano, lo que pasa es que yo trabajo para el gobierno y entonces yo trabajo como empleado y me toca los domingos también. Bueno, vamos a mirar más adelante lo que dice el Señor. Deje de hacer lo que hizo en los otros 6 días. Es lo que está diciendo aquí la Escritura. Mire lo que dice el versículo 10. Pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. No hagas, ¿qué cosa? En él obra alguna. Esa palabra, esa expresión obra alguna es, no trabajes en lo que estabas haciendo los 6 días anteriores. Porque obra alguna, pues entonces díganme ustedes, ni respirar. Ni respirar. Y de todo esto se tomaron pues los judíos para agregarle cosas. Y empezaron a agregar cosas y prohibiciones. Sí, la ley del Antiguo Testamento establece que pare en ese día. No trabaje en lo que ya hizo los 6 días anteriores. Pare. Es lo que dice allí el Señor. Cese lo que estaba haciendo. Descanse. Vamos a mirar el día de reposo en la Biblia. Miremoslo en el Antiguo Testamento. Éxodo 31, la cita que nos mencionaba nuestro hermano Carlos. Éxodo 31, versículo 16, versículo 17. Ahí están los versículos en el maná. Usted también en casita lo puede leer con más calma. Éxodo 31, versículos 16, 17. Para el pueblo de Israel. Guardarán pues el día de reposo, ¿quiénes? Los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Quiénes? El pueblo de Israel. Señal es para siempre entre mí, dice el Señor, ¿y quiénes? Y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó. ¿Y qué? Y reposó. Entonces, en el Antiguo Testamento, el día de reposo es para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Vamos a leer este texto también. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Les di qué? Gracias, mi hermano. ¿Les di qué? ¿Qué dice el Señor? Mis días. O sea que allí podemos usar la palabra. ¿Les di también mis qué? ¿Qué palabra podemos usar allí? Mis días de reposo. En lugar de días de reposo, ¿qué palabra podemos usar? ¿Mis qué? Mis. Empieza por
Saba y termina en 2. También, eso es. Les di mis sábados, ¿sí? Les di mis días de reposo. Les di mis sábados. Para que eso sea que como una señal, una señal. En el Antiguo Testamento el día de reposo sí es el sábado, pero repetimos, es un acuerdo muy puntual, muy específico entre Dios y el pueblo de Israel. Pero vamos a traer el asunto un poco más acá. Vamos a mirar el día de reposo en los días de Jesús. Y vamos a ir a Mateo capítulo 12. Como en la Biblia hay muchos textos sobre el día de reposo, pues vamos a mencionar solo algunos. Mateo capítulo 12, versículos 1 al 8. Y luego miramos el versículo 12. Vamos a leerlo. ¿Están ahí, sí? Mateo 12. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día ¿de qué? De reposo, en un sábado. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Cogieron unas espiguitas y se las comieron. Entonces ellos dijeron que eso no estaba bien, que eso estaba prohibido. Versículo 3. Pero él les dijo, Cristo les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿De quién estaba hablando Jesús? De él mismo. Imagínense cómo habrán quedado estos fariseos. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, es decir, a aquellos que según los judíos violaban el día de reposo. Porque mire lo que, no, el Señor aquí ya los dejó sentados, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Según los discípulos, y en Lucas 6, 1, narrando esta misma historia, dice que los discípulos recogieron unas espigas, iban caminando, vieron las espigas por ahí, las recogieron y las frotaron en las manos para hacer allí la harinita y se la comieron. Entonces estos hombres, estos fariseos, estos judíos, cuando vieron que los discípulos del Señor estaban recogiendo la espiguita y que la estaban triturando allí en la mano para comérsela, ellos dijeron, están violando 2 mandamientos. Están violando el mandamiento de cegar, porque la arrancaron, y de trillar, porque la estaban frotando en la mano para comerse eso. ¿Cómo trató Jesús el sábado, este día de reposo? ¿Cómo lo trató? En lo que usted puede ver allí de Mateo capítulo 12. ¿Cómo trató Jesús el sábado? Lo trató como Él quiso. Lo trató como Él consideró tratarlo.
Porque ¿qué dice el versículo 8? Porque el Señor, porque Jesucristo es el amo del día de reposo. O sea, Él les quiso decir a estos fariseos: yo hago lo que yo quiera hacer con el sábado porque yo soy Dios. Eso fue lo que Él les quiso decir. Dijo: yo trato el sábado como yo quiera. Yo lo creé y yo lo trato como yo considere, porque yo soy el Señor. Ahí está en el versículo 8: yo soy el amo del sábado. Por eso lo trato como a mí me dé la gana. Eso dijo el Señor. Y ellos pues no podían responder allí pues nada. Vamos a mirar allí en el versículo 12, porque continúa ahí en el pasaje. El Señor sana a un hombre que tiene la mano seca. Ahí siga en el versículo 12 y dice el Señor: pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Porque Él los trata de hipócritas. Él dice: hombre, si hay uno de ustedes, si hay un hombre que tiene una ovejita por allá y ella se cae en un hueco, en un hoyo, y eso es día de reposo, ¿qué van a hacer ustedes? ¿No la van a sacar? Entonces, como es sábado, la voy a dejar ahí. Y sana a este hombre allí en el versículo 12. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, mire lo que dice el Señor: es lícito, está bien hacer el bien en los días de reposo. El Señor estaba ya dándole su peinadita. Yo recuerdo, estaba todavía pollo, y yo escuchaba de mis mayores, aún en la iglesia, hablando del domingo, que en el domingo ni lavar la ropa. Y fui formado así, que el domingo era ese día así. Porque hay sabáticos cristianos. Es aquel que dice: yo no creo en el sábado, pero todas esas ceremonias las trajo el domingo. Dijo: yo creo en el domingo. Y crecimos así, pensando que en el domingo la cuchara no podía darle allá al plato, no hacer ruido, porque era domingo. A esos se le conoce como sabáticos cristianos. Traen las prácticas de aquel día y la trajeron acá. Incluso escuchaba expresiones, ¿no? Y luchábamos en nuestra conciencia. Hoy es domingo en la tarde, vámonos con nuestros amigos y nuestros familiares, vamos a jugar. Y aquí la conciencia: no, porque es domingo. Pues igual que el sábado. Y criticábamos entonces a los de los movimientos que veneran el sábado. Y lo mismo. Y el Señor nos está diciendo aquí: no, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Vamos a leer Marcos capítulo 2, versículos 27, 28. Marcos capítulo 2, versículo 27, 28. ¿Qué dice este pasaje? Mire,
Gracias, hermano. Allá también se lee así con eco. Marcos 2, mire. En el mismo pasaje, ¿no?, de que estaban recogiendo las espigas. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué quiere decir eso allí? Que Dios le dio al hombre el día de reposo como una bendición, como una bendición, como forma para que el hombre descanse, para que el hombre tenga un día de descanso y no trabaje ese día, para que disfrute ese día con la familia, para que le dé a su cuerpo descanso y recuperación, un día para disfrutar la creación de Dios, un día para autoexaminarnos, para hacer un alto en el camino. ¿Cómo van mis cosas? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo me relaciono con mi familia? El día de reposo se hizo para el hombre y no para que el hombre idolatre al día de reposo. Ese es el sentido del día de reposo. Parar. Llevamos una vida muy acelerada. Muy acelerada. No paramos. El semáforo está titilando allá y usted de una vez, usted ve en la vía, usted va ahí y el otro, no paramos. Hoy decimos que no nos alcanza el tiempo. Hoy decimos que esto va muy rápido por el acelere que tenemos. Todo es a las carreras. Acuérdese ya, porque mañana y el día, apure, hágale, salga ya, y el pegote apenas abriendo los ojos a las 6 de la mañana para el colegio. Hágale. No nos alcanza el tiempo. No nos alcanza, todo es un acelere. Nos vestimos a las carreras, llegamos tarde, no cumplimos, todo es un acelere. Y el Señor nos dice, pare. No pare de sufrir. Pare. Respire. Le voy a dar un día para eso, para que usted descanse. Eso es lo que nos dice el Señor en este mandamiento. Para eso fue que se hizo el día de reposo. No para adorar al sábado, no para venerar ese día, sino para disfrutar ese día. Porque es un día para parar. Para parar. El Señor estaba evitando que ese sábado se convirtiera en objeto de adoración y de veneración. El Señor Jesús empezó a desmantelar el sábado. O empezó a quitar. Hay otros versículos, usted puede leer Lucas 6:9, si está tomando notas. Lucas capítulo 13, versículos 14 al 17. Lucas 14, versículos 1 al 6. Usted puede leerlo en casita también, todo lo que el Señor hacía en ese día. Vamos a leer Juan capítulo 5, versículos 9 al 11, al versículo 11. Juan capítulo 5, versículos 9 al 11. Bueno, dice la Escritura, ¿no?, que había un paralítico
y estaba cerca allí a un estanque, y entre ellos pues estaba allí la creencia que el primero que cayera allí, se metiera al estanque, iba a ser sanado. Pero había un paralítico que no podía hacer eso. Los otros corrían y le ganaban. Entonces aparece el Señor y lo sana. ¿Y qué día era ese día? Día de reposo. Era un sábado. Vamos a leer versículo 9 al versículo 11. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho, su camita, ¿no? Ahí su colchón, y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. ¿No ven ustedes triste esa escena allí? Mire, a los judíos les daba igual que este hombre enfermo fuera sanado. Imaginemos a este paralítico diciéndole a los judíos: simplemente encontré una autoridad superior a ustedes. Eso fue lo que pasó. Llevo 38 años enfermo y ustedes nunca me sanaron. Y ahora que ustedes me ven sano, me están diciendo: ¿qué estás haciendo con esa estera? ¿Cómo sería? ¿Para dónde vas con esos trapos? En vez de decirle: ¿quién te sanó? Gracias a Dios que sano, 38 años. En ese día de reposo. Terrible lo que está pasando allí. Vamos a mirar ahora el día de reposo en el tiempo después de la resurrección de Jesús. Vamos a ir a Hechos, capítulo 20, versículo 7. Mire cómo ha estado cambiando ya todo esto. La ley establecía que no se trabajara, sí, en el día de reposo. Pero la tradición rabínica, los judíos, se cree que agregaron alrededor de 40 prohibiciones para ese día. Y aparece en escena el Señor Jesús y dice: no, Señor, eso así no es. Eso no está bien. Y fue enfrentándose. Mire, dos cosas enfurecieron a los judíos. Una, que Cristo decía que Él era el Hijo de Dios. Y dos, que según ellos, Cristo violaba el día de reposo. Y ya estamos viendo todo lo que está pasando allí. En Hechos capítulo 20, versículo 7, entonces, después de la resurrección de Jesús, ¿qué dice la Biblia? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Este texto nos indica que los primeros cristianos, porque en la Biblia cada vez que se dice que había una reunión en el día de reposo, eran los judíos, los que estaban en esa reunión, no los cristianos. Usted dirá: hermano, la Biblia dice que el apóstol Pablo estuvo en las sinagogas en día de reposo. Sí, aprovechando la oportunidad para predicar, para predicarles. Pero aquí ya tenemos la indicación que los primeros cristianos empezaron a reunirse regularmente el primer día de la semana, que es el día domingo, que es el día domingo.
y no en el día de reposo. Y lo hacían, ¿por qué ese primer día de la semana? Pues lo sabemos en la Escritura, en honor a la resurrección de Cristo Jesús. ¿En qué día resucitó el Señor Jesús? ¿En qué día? El primer día de la semana, 3 días después. El primer día de la semana. Y la verdad, mis hermanos, no hay en el Nuevo Testamento ni una pequeñísima indicación a observar el día de reposo, el sábado. No lo hay. Ni tampoco hay una indicación a observar el primer día de la semana, el domingo, como algo ritual, como una obligación, como un requisito para ser salvo. No lo hay. Es un tiempo, es un día que nosotros hoy los cristianos tomamos para seguir el ejemplo de los apóstoles que empezaron a reunirse ese primer día de la semana, nuestro domingo, para recordar la obra del Señor Jesús, para recordar la obra de salvación del Señor Jesús. El día de reposo en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 15, allí donde estamos, vamos un poquito más atrás, versículos 19 y 20. Hechos 15, 19 y 20. Estaban allí en el concilio en Jerusalén y entonces se presentó la discusión, porque estaban los judíos cristianos allí y estaban los otros diciendo, bueno, ¿y qué hacemos con los que no son judíos? Con los gentiles. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Versículo 19, versículo 20. Entonces, allí dice el texto, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, dejémoslos quietos, ¿no? Dejémoslos quietos, decían allá Pablo, Bernabé, dejémoslos quieticos a ellos. ¿En qué sentido? No los vamos a molestar por su fe, se están convirtiendo al Señor. Versículo 20. Más bien, entonces, vamos a decirles a ellos, vamos a escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahí no hay una indicación que se les diga, no los vamos a inquietar, vamos a decirles pues que no se contaminen con esto, que no hagan esto y que guarden el sábado. ¿Eso se los dijeron? No, ahí no aparece eso, no está eso allí. Segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 6, dice el Señor que Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ya no es el pacto de la ley, ya no es el pacto mosaico, ahora es un nuevo pacto. ¿En quién? En el Señor Jesús. Un nuevo pacto en Cristo Jesús. Aquí se abandona el antiguo pacto con todas sus ceremonias, con sus sacrificios, con sus rituales. Vamos a leer Gálatas capítulo 4, versículo 9 al 11. Gálatas 4, 9 al 11. Aquí el apóstol está diciendo, hombre, están volviendo otra vez a los débiles y pobres rudimentos, guardan los días, los meses.
Hombre, ¿quieren volverse a esclavizar? No hay que retomar eso, ya eso es viejo, ya eso ya pasó. Hoy no tenemos el templo de Jerusalén, no tenemos ceremonias, rituales. Para nosotros no hay nada de eso. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Colosenses capítulo 2 habla del día de reposo. Pero ¿qué habla allí del día de reposo? Que eso era una sombra de lo que iba a venir. Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17. Vamos a leerlo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual, o sea, eso, lo anterior, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y de lo que iba a venir se explica en Hebreos capítulo 4, versículos 4 al 11, cuando el Señor habla allí del verdadero reposo. Porque ellos pensaban que Josué los iba a llevar al reposo allá, la tierra prometida. Y pensaban que el reposo era el sábado. Y Jesús ahora aquí les dice, no. El verdadero reposo soy yo. La salvación que yo les doy. El día de reposo a la semana es reemplazado ahora por una vida de reposo espiritual, de reposo permanente, cuando el creyente se deleita en el Dios de su salvación. El reposo es Cristo Jesús. Ya no necesitamos guardar ese día sábado. No. Porque nuestro reposo es el Señor Jesús. Y ahora vamos a mirar entonces, hermanos, por qué se decretó el día de reposo a manera de repaso, porque ya hemos mencionado todo esto. Porque este día es un día para honrar y servir a Dios. Nosotros tomamos hoy, mis hermanos, el domingo como el ejemplo de los apóstoles, porque en ese día resucitó el Señor Jesús. Y entendiendo que ya no guardamos, que no tenemos un día para nosotros, como el sábado, entonces nosotros nos reunimos el día domingo para adorar al Señor, para honrar al Señor. No deje de reunirse en ese día. No deje de reunirse en ese día. Es un día dedicado para realizar actos de adoración a Dios. Por ejemplo, esta reunión colectiva que hacemos. Es un día favorable para recordar las obras de Dios. Es un día para realizar actos a favor de otros. Visitarnos, por ejemplo, ayudarnos, animarnos, llamarnos, invitar al otro, venga a mi casa para compartir unas onces. Porque tal vez en los otros días usted está atareado. Entonces ese es el día. Es un día apropiado para realizar actos de gratitud a Dios. Recuerda lo que dice 1 Corintios 16, versículo 2. El primer día de la semana se recogían las ofrendas. Eso es una expresión de gratitud al Señor. ¿Por qué se decretó el día de reposo? Otra razón, por el tiempo suficiente que tenemos para nuestras
labores. ¿Cuántos días? 6 días. ¿Cuántos días le pide el Señor que repose? 1. Hermanos, ya tenemos suficiente tiempo para nosotros y nuestros quehaceres. 6 días. Tenemos 6 días. Recuerde lo que dice el Señor: 6 días trabajarás. 6 días trabajarás. Yo diría aquí, hermanos, que debemos acomodar nuestros horarios. Debemos acomodar nuestros horarios para que no trabajemos 7 días a la semana. Usted me dirá, como decíamos hace un momento, hermano, lo que pasa es que yo tengo, sí, un trabajo de esta manera y así. Sí, claro que sí. Pero pare un día. Que tal vez no puede venir el domingo en la mañana porque está cumpliendo con ese trabajo. Y no vamos a entrar aquí ahora en la discusión porque para mí sería muy fácil decirles ahora, hermano, es que usted tiene que parar el domingo. No, porque como yo sí paro el domingo, como a mí no me llaman a trabajar los domingos, pues me queda fácil. Y yo por eso no le voy a decir, usted tiene que parar el domingo porque usted se va a perder, se va a ir para el infierno entonces. No, tenemos que acomodar las cosas, nuestros horarios. No está bien, hermano, 7 días haciéndole. Porque el Señor nos dice, 6 días trabajarás. Y hermano, no es que no tenemos tiempo, es que perdemos mucho tiempo. Y cuando usted dice, es que mi hermano no me alcanza el tiempo, usted está murmurando de la obra del Señor, porque Él lo hizo en 6 días. Usted y yo también podemos hacerlo en 6 días. Y repito, no le estoy diciendo que lo va a hacer de lunes a sábado, porque el domingo no cuadre. Tenemos que cuadrar las cosas. Tenemos que buscar las maneras. Porque lo que el Señor nos está instando, nos está diciendo es, saque el tiempo, saque el día para que me adore, para que le dedique a su familia, para que descanse, para que repose. Organice sus cosas, organice su vida. Dios nos dio a nosotros el ejemplo de descanso. Dios establece que el hombre descanse de sus labores cotidianas. Es la voluntad de Dios para nosotros. Descansar, descansar. Hay un cuento por allí, lo escribió José Saramago y se llama Afila el hacha. Y entonces un muchacho fue contratado para cortar árboles allá en el bosque. Y sí, el primer día le daba con esa hacha, 15 árboles se bajó. Segundo día, 14 árboles. En el tercer día, 10 árboles. Ya en el último día, 2 árboles. Y preocupado su patrón lo llama y le dice, ¿qué es lo que está, hombre, pasando? O sea, el primer día 15 árboles y ya ahora 2. Dice, jefe, yo le estoy haciendo con todas mis fuerzas. Yo le hago, me mato y me sacrifico. Me esfuerzo muchísimo. Y el patrón le dijo, muéstrame el hacha. Y la miró y dijo, es que tienes que sentarte a afilar tu hacha. Afilemos el hacha. Y para afilar el hacha, ¿qué debemos hacer? Parar. Y no solamente en tema del trabajo y cosas, la familia, hermanos. La familia. A la niña le dijeron una vez, dibuje a su familia, dibujó a mamá, los 2 hermanitos y el perrito. Y la persona le decía, pero ahí usted falta como alguien. No, dijo, no, están todos completos. Dijo, pero te falta alguno. Dijo, no, están todos. ¿Y tu papá? Dijo, no, tu papá permanece siempre en la oficina, que lo voy a dibujar yo aquí.
porque él está metido en la oficina todo el tiempo. Y hay hijos hoy, que reclaman eso de sus papás. Tiempo, compañía, acompañamiento. Nuestros hijos no nos van a recordar porque fuimos el mejor ingeniero, el mejor médico, el mejor, lo que haya sido. Nuestros hijos van a decir, ay papá, mamá, nunca nos dedicó un rato de su tiempo. Y hay muchos cuentos sobre eso, mis hermanos. El cuarto mandamiento va más allá del sábado, del solo sábado. No es el sábado, es el tiempo que sacamos para adorar a Dios. Y es el tiempo que sacamos también para nosotros, para nuestras familias, para otros. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te adoramos. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Ella nos muestra con claridad, Señor, el verdadero significado del día de reposo. Y más que un concepto religioso o de veneración de un día en particular, tú nos muestras, Señor, que debemos apartar el tiempo para adorarte a ti, con la iglesia, con los hermanos, que es ese tiempo, Señor, que apartamos para nosotros mismos, para meditar, reflexionar, ese tiempo para dedicarle a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Gracias, Señor, por mostrarnos en tu palabra tu voluntad. Te alabamos, Señor. Te damos muchísimas gracias a ti.